8:22 de la mañana, a quienes están escuchando hablar con un tanto resfriado, ojo con la fórmula de Alfonsín González Fraga. Fraga, Complicada. ojo porque se nos viene jodido el tema. Javier González Fraga está aquí con nosotros, es candidato a vicepresidente por UDESO, Unión para el Desarrollo Social, candidato a vice de Alfonsín. Datos, más de 60. Sí, unos más de 60. Un poco más de 60. Se recibió en la Universidad Católica Argentina, en la UCA. Sí. ¿Fue docente después de esa universidad? Siempre. ¿Sigue siéndolo ahora? No, ahora estoy con licencia. Claro. Pero he sido docente durante 40 años. Y además fue, creo, en 2 periodos. Fui 2 veces presidente del Banco Central. Ahí está, sí. a eso me refiero exactamente. Durante el gobierno de Carlos Saúl. Sí. Y bueno. Al nada. Comienzo, tengo que siempre aclarar, yo no fui parte de los 90, fue al comienzo, antes de la convertibilidad. ¿Y por qué 2 veces? Y porque en esa época cambiaban seguido los presidentes del Banco Central, era plena hiperinflación. Claro. Entonces la primera vez duré 4 o 5 meses, después me fui 3 o 4 meses afuera, en el cual hubo 5 presidentes. No. Y después me llamaron de vuelta en marzo del 90 y estuve hasta que se lanzó la convertibilidad, yo me fui y yo no estaba de acuerdo con esa política. No estaba de acuerdo con el 1 a 1. Por supuesto. Porque se basaba en un endeudamiento feroz, en la venta de las empresas, ¿por qué? Pues se basaba en una idea ridícula, que era adoptar la moneda de otro país, y yo creo que nosotros no tenemos nada en parecido con Estados Unidos como para tener el dólar. Por supuesto, como me lo dijo un funcionario del fondo, disculpen a lo mejor la comparación porque no es horario que no es de protección, pero me dijo, es como la cocaína, te hace pasar un buen momento y después te mata. Claro. Un funcionario del Fondo Monetario me lo dijo. Javier, en esa época... Lo conocía. Se ve que lo conocía, sí. Javier, en esa época... Que no era Strauss-Kahn, ¿eh? Qué raro que la gente del Fondo Monetario Internacional conozca cocaína, ¿no? Claro. Javier, en esa época trascendió una frase tuya que quisiera preguntártela cuando vos fuiste presidente del Banco Central, que decía que imprimían tantos billetes por la hiper que lo hacían de un solo lado. Sí, es cierto. Es cierto, lo dijiste, fue así. Fue en las semanas antes que yo asuma, estaba García Vázquez, de presidente del Banco Central, y si íbamos a tener que comprar un superávit, por ejemplo, comercial en el primer día de 400 millones de dólares, que era normal, eso significaba un aumento del 70% de la circulación, y por lo tanto, si imprimíamos de los dos lados, no teníamos pesos para comprarlos. Entonces... Salían billetes de un solo lado. Del otro lado tenían como una especie de preimpreso. Ah, te engañaban a primera vista. Claro, no era blancos del otro lado. Bien. No eran blancos, pero no tenían firma ni número, no eran blancos, tenían un sello. No era un pagaré, era un imprimiré. Claro. Era un imprimiré, sí, completaré, llénese acá. Sí. Es toda una señal de esa época. Era toda una señal, y eso que la Casa de la Moneda trabajaba 3 turnos, porque lo más importante era evitar que los bancos cierren. Ustedes no se acuerdan, pues son muy jóvenes. No, sí, pero en esa época los bancos cerraban por falta de moneda. Sí, sí, sí. Entonces los bancos decidían, no puedo atender a los clientes porque me vienen... billete. Entraron los dólares, pero no tengo la plata para pagarle. Claro. El central no me la manda. Entonces cerraban los bancos. Había feriados bancarios. Entonces yo me propuse que no hubiese más feriados bancarios. Porque eso generaba mucha desconfianza y mucho nerviosismo. Entonces, lo primero que hicimos es poner a producir de los billetes más grandes, que no me acuerdo, creo que eran de 1.000 australes o de algo así. Y era el austral en ese momento. Y después lo imprimíamos de un solo lado, con sello y firma de un solo lado, pero era la forma de por lo menos evitar que... Y logramos evitar que cierren, pero había un problema de cambio. Después lo corrigiendo. Sí, pero los billetes cuando miraban del otro lado se querían matar. ¿Los billetes esos existen físicamente, están en algún lado? Sí, claro, se consiguen. ¿Se consiguen? Son de colección. Son de conexión. Digo. Algunos tengo, pero no de esos impresos de un solo lado. ¡Ah, qué lástima! Yo tengo, de un austral tengo todavía. No, también, de un austral no creo que... De 1.000 australes. Pero impresos de un solo lado... 2 australes. 2 australes, ¿cuál es el más chico? Y 2, de haber sido. Pero entonces, todavía de esos impresos de un solo lado, algunos coleccionistas pueden tener. Sí, claro. Si tenés un billete impreso de un solo lado, te pediríamos que nos lo acerques, ¿Cuánto puede valer, no, ese billete hoy? La mitad. Sí, no sé, por lo menos. Muchos. No, muchos. Pero pasó el tiempo. Javier, hoy sale en todos los diarios la declaración de patrimonial del ministro de Economía, Amado Budo. ¿Se puede, siendo funcionario, vos lo fuiste, de un año para otro, aumentar tu patrimonio en un 65%? Hay que explicarlo. No es que no se pueda, a lo mejor el señor tuvo mucha suerte, pudo haber sacado la lotería o pudo haber vendido un inmueble que lo tenía a precio viejo y entonces a veces las declaraciones toman los precios históricos y entonces yo en principio eso no me sorprende, claro. Pero hay que investigarlo, hay que estar encima, pero no es algo para descalificarlo por eso porque estas normas de declaración patrimonial son a veces muy absurdas y si uno compra un inmueble, lo tiene a 30.000 pesos y de repente lo vendió en 200.000,
Bueno, es lógico, y esto entonces tiene que explicarse. Pero hay una explicación simple. A mí lo que me preocupaba y me lo preguntaba desde lo ético, comprar el 50% de una empresa siendo ministro de Economía, con la información calificada que uno puede tener siendo ministro de Economía, con el acceso a la información que uno puede tener, tanto a la información calificada como temporalmente el acceso a la información, o sea, tenerla antes que el resto. Digo, tomar decisiones con respecto a la economía. Y además el tiempo, pienso, uno puede en la mitad de un mandato como ministro de Economía comprar el 50% de empresas, ¿éticamente está bien? Es muy cuestionable, pero para un gobierno que te pone como director de un banco, que vos sabés la importancia que tienen los bancos, al viceministro de Economía, como es el caso, Feletti es director de un banco privado, digamos, eso es mucho más suave, Menor. es detalle menor. Entonces, este gobierno no tiene ningún problema en ese tipo de cosas. ¿Y por qué tampoco lo tenemos nosotros? Digo, ¿por qué no nos preocupa en esa situación? Porque lamentablemente en el pueblo hay dos verdades que te repite cualquier taxista, cualquier persona en la calle. En este país nadie va preso. Segundo, roba pero hacen. Ajá. Entonces yo creo que estas dos cosas son las que hay que combatir, porque la verdad que no nos podemos acostumbrar a que eso no importe. Eso en cualquier otro país sería un escándalo. Claro. Lo que vos estás diciendo. Como el tema de que haya un viceministro que sabe qué va a pasar con la moneda, qué va a pasar con la tasa de interés, y forma parte del directorio de un banco privado. O no cumple sus funciones de director de banco privado, o no cumple sus funciones de viceministro de Economía. Alguna de las dos no puede cumplirlas. Claro. Hay conflicto de intereses clarísimo. ¿Está bien Ricardo Alfonsín? Está bien, sí, yo creo que se está recuperando. Yo no lo he querido ir a ver porque como estoy yo bastante engripado, no queríamos hacer una fórmula gripal reforzada, reloaded. Pero Claro. está bien y hoy lo voy a ver a la tarde. Hay una reunión de la convención, del comité, y voy a estar ahí. Seguimos con Javier González Fraga, candidato a vicepresidente por UDESO, Unión para el Desarrollo Social. Decía que lo va a ver a Ricardo Alfonsín en el día de hoy. Sí. ¿Se reúnen? ¿Quiénes exactamente? No, hoy hay una reunión en la convención nacional del partido, allá en Alsina, en el comité nacional, donde vienen todos los diputados, todo el bloque parlamentario, todos los candidatos, concejales, intendentes, son muchísimos dirigentes que vienen a escuchar a la fórmula. Javier, dice Boudou que usted es el vicepresidente del ajuste y que no se anima a decirlo. Sí, dice eso. Yo Anímese a decirlo si lo hace. No es cierto. Nosotros no estamos a favor del ajuste. Yo lo he dicho siempre que no introduciríamos ninguna medida que genere pobreza. Ahora que Boudou me explique cómo hace para mantener todo este gasto público creciendo con una soja que sigue planchada en $500, con una devaluación del 6%, que entonces significa que el principal ingreso fiscal que tiene va a crecer el 5% en pesos, con un gasto público que tiene que crecer no menos de 30-35% por todos los subsidios que tiene que generar para seguir compensando las necesidades de importación de energía. Entonces no está claro cómo ellos van a hacerlo. Entonces yo lo que planteé es que si no hacen correcciones ahora, que no son ajustes, son correcciones, van a tener que ellos devaluar y ajustar el año que viene o el otro a más tardar, depende un poco de la circunstancia internacional. Pero son ellos los que están pateando para adelante cuando podrían hacerlo en este momento en salud, no un ajuste, sino una corrección. ¿Qué corrección sería? ¿Cuál sería la corrección? La corrección es que tiene que introducir es controlar la inflación. Controlar la inflación no significa frenar la economía, a ver si Boudou lo entiende. En los últimos 20 años, casi todos los países del mundo salieron de la inflación sin enfriar la economía a través de políticas que establecen metas y coordinan las expectativas. La inflación tiene mucho psicológico. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo que la inflación que es 25, el año que viene puede ser 18, y vamos a coordinar para que sea 18 en lugar de 25, se puede lograr sin enfriar la economía. Perdón, pero yo ahí pienso, sí, en otros lugares del mundo donde no tienen este empresariado. No, en todos lados es el mismo empresariado. En todos lados, sí, todo lo que sucede en la economía se lo trasladan al público. Claro, decime, si pueden hacerlo, lo hacen en todos los empresarios. ¿Y entonces por qué en otros lugares se controla la inflación? Porque entienden que el gobierno está generando unas políticas que si ellos suben los precios por encima de esas políticas no van a vender. Entonces le tienen fe al gobierno. Entonces, le tienen fe al gobierno, ok, exacto. Primer punto. Es cierto, yo el otro día escuchaba a otro economista, que mejor ni nombrarlo, pero el concepto que daba era bastante real. Yo parto de la base que el empresario, si puede aumentar el precio, lo aumenta, ok. El consumidor en Argentina está desorganizado. Porque vos tenés, si yo te pregunto cuánto es la inflación, no sabés.
No, bueno, Porque el INDEC te dice 10 y no le crees. Entonces no. lo primero que hay que arreglar es el Y INDEC. también depende de qué consuma, en fin, Por eso, el paquete de consumo. Exacto. Que es lo La que canasta incluya. de los más pobres es Exacto. muy distinta que la canasta de clase media. Pero los consumidores no somos organizados, no somos solidarios. El tipo que puede pagar un aumento lo paga, no le importa si el ¿Vos otro crees no lo que puede en Brasil pagar. son solidarios? Entonces, por eso yo sigo sumando ítems y vos me decís que en todos lados es lo mismo, pero Claro. controla la inflación y no nosotros. Claro, porque hay primero un diagnóstico correcto de la inflación. Entonces, en Brasil te dicen la inflación es 5% y todos los empresarios creen que es 5%. Entonces saben los empresarios que si aumentan los precios del 10 quedan afuera del mercado. A no ser que tenga una razón muy lógica, la gente le va a dejar de comprar su producto, porque esto funciona así. Entonces, tratan de aumentar el 6. Los empresarios saben que si te piden 25% de aumento y la inflación es 6, se quedan afuera del trabajo porque llevan a la quiebra a la empresa. Entonces te piden, si la inflación es 5, te piden 6 o 7, pero no te piden 25. Entonces, el tema es coordinar las expectativas. Yo no te digo de golpe, pero se pueden coordinar. Lo primero es tener una medición creíble de la inflación y después decirles a los empresarios y a los sindicatos, miren, ustedes hagan lo que quieran, pero yo voy a aumentar la cantidad de dinero el 18%, voy a aumentar las tarifas del 18%, voy a devaluar el 18%. Y por lo tanto, si ustedes aceptan una inflación del 18%, el país sigue creciendo. Si ustedes quieren una del 35%, el país se va a parar, etc. Esto es la manera que se llama de metas inflacionarias. Entonces, vos en la medida que tenés credibilidad y autoridad, lo podés ir llevando sin enfriar la economía. Ahora, yo te digo, así lo hizo Inglaterra, Israel, pero también Uruguay, Chile, Perú. Entonces, que Vudú nos diga más que para bajar la inflación hay que enfriar la economía, porque Perú tiene 4% de inflación y es la economía que más creció en los últimos 10 años. El Chile de los 90, cuando empezó estas políticas, creció un 9% por año, bajando la inflación del 28 al 7%. Entonces, no se puede seguir repitiendo irresponsablemente que los que quieran bajar la inflación quieren enfriar la economía. Es simplemente asumir su propia limitación y las consecuencias de haber hecho un desastre con el INDEC que le impide la principal herramienta para bajar la inflación, que es medirla correctamente. Claro. Se habla mucho de Chile como ejemplo, pero acabamos de hablar hoy con un muchacho, un estudiante chileno que forma una especie de asamblea de estudiantes chilenos exiliados por la educación. Sí. Ellos allá para estudiar tienen que pagar necesariamente desde $500 en adelante, se endeudan de por vida y bueno, Chile hoy está parado 2 días. También es un costado que habría que ver de Chile cuando se lo habla. Por supuesto, yo estoy hablando del Chile de los 90, no del Chile de los últimos años. Sin ninguna duda, este chileno tiene razón. Nosotros acá también tenemos un problema parecido, porque si bien las universidades son gratuitas, para un chico del interior venir a Buenos Aires a estudiar le cuesta no menos de 2.500 pesos por mes. Entonces también tendríamos que dar una asistencia a los que vienen a estudiar, porque no te alcanza solo con que la universidad sea gratuita. La universidad nuestra gratuita es elitista, a pesar de ser gratuita, porque la inmensa mayoría de la población no accede a poder estudiar, porque no le alcanza para los libros, no le alcanza para el departamento que tienen que alquilar, no le alcanza para la comida. Entonces, realmente, echemos un vistazo más profundo a la De todas cuestión. maneras, sin lugar a dudas, porque no es solo Buenos Aires el centro de estudios, tenés Rosario, Por supuesto. tenés Córdoba, tenés La Plata, digo, hay una oferta de Muy buena calidad importante. educativa. No, eso es cierto. La calidad está bajando, pero la oferta sigue siendo muy importante y por eso vienen tantos latinoamericanos a estudiar a la Argentina. Esto es así y es un orgullo tenerlo y tenemos que profundizarlo. Ahora, yo he recorrido el país bastante en estas semanas de campaña, me encontré con muchas veces en los pueblitos chicos del interior, el problema es No, no seguro. puedo ¿Cómo mandar No a- puedo, ¿Cómo? y también Claro, ¿cómo está el llego? problema de justamente que se vayan Exacto. de los Sí, pueblos sí. del interior. El ¿no? desarraigo, el tema del desarraigo es tremendo. Pueblos que quedan sin jóvenes. Sí, jóvenes, exactamente. Son las 10 menos 10. Esta es una radio con jóvenes. 9 así menos que- 10. 9 menos. Pa- no, Nueve ¿Qué menos dije? 10. ¿Qué 10 dije? menos 10. 10 menos 10 menos 10. 8:48. 8:48 sería 9 menos 10. Te manda saludos a Javier, soy su fan. Beso grande, Sandra Mianovich. Ah, mira qué bien. Un beso para Sandra, divina. No sé, querrán que sepan que es fan. Ya lo tuiteó. lo dice públicamente, claro. Lo tuiteó. Sí, la conozco mucho. ¿La conoces mucho? Sí, Ah, claro. ¿sí? ¿Es como familia? No, fue compañera de colegio de mi mujer. Ah. De colegio. Sí, del Norland. Del Nordland. ¿Qué barrio es? Es Es Olivos, es cerca de Sí. mi casa. Ahí está. Bueno, son las 9 menos 10 de la mañana. Javier González Fraga, candidato a vicepresidente por la UDESO, que es para mí como la UDESO me suena... De eso. Sí. No digas, porque a lo mejor decís No, un usted... remedio. No, UDESO me suena como una especie de central gremial, ¿no? Como que te UDESO. diga la UDESO, soy de la UDESO. Somos unos pesados los Son de unos UDESO. pesados. Sí, O también CTV. lo puede separar entre usted y eso, ¿no? Bah, ponele. También. De eso no se habla. De eso no se habla. En fin, un montón de cosas. Junto a Ricardo Alfonsín, entonces, se preparan para octubre. Sí. Difícil tarea. Dificilísima, pero apasionante.
Bueno. No se trata solo de ganar, se trata también de discutir ideas, de luchar por los ideales. Acá no estamos solamente pensando en el 23 de octubre, esto sigue. Hay vida después del 23 de octubre y creemos que vamos a tener que seguir discutiendo, ya sea desde el gobierno o desde la oposición. Gracias por haber venido, ¿eh? No, muchas gracias por invitarme.